Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a este su canal. Vamos a continuar con nuestra programación que estamos llevando todos los sábados. Y el tema de hoy tenemos un tema pero muy importante. Un tema que debemos realmente ponerle atención y darnos cuenta cómo Satanás tergiversa el mensaje por medio de muchas personas. Ahora, el mensaje de esta mañana es el Corán y la Biblia. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento respecto al Corán, pero también es cierto que el Corán lleva a muchos a la depravación. Pero antes de entrar a este tema, vamos a invitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Ya lo digo nuevamente, después ya. Vamos a orar primero, ¿ya? Vamos a orar. Padre Yahweh, que mora en las alturas de los Shamaín, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana nos ponemos en tus manos de amor. Pedimos que el poder que viene desde lo alto pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones para poder comprender tu santa palabra, poder salir de la oscuridad a la luz, porque la luz que tú tienes es tu palabra, y esa luz es el camino, la verdad y la vida, para poder entender tu palabra. Padre, danos entendimiento y discernimiento para entender tu palabra. Quita todo lo humano de nosotros y ayúdanos, danos esa capacidad para poder exponer tu palabra, no como el hombre quiere, sino como tu palabra debe ser expuesta al mundo de hoy. Padre de la gloria, utilízame de acuerdo a la capacidad que me has dado y poder presentar un mensaje de vida para vida eterna. Bendice a cada uno de los oyentes que estudien tu palabra, que escuchemos tu palabra y poder ser luz en medio de la oscuridad. Nos ponemos en tus manos de amor y que tu Espíritu, Padre, esté tocando cada vida y cada corazón. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a abrir el tema entonces, vamos a abrir el tema de mucha importancia, donde principalmente para mí es un tema nuevo, porque había escuchado acerca del Corán, pero no tenía ningún tipo de conocimiento acerca del Corán. Bueno, el tema de hoy está titulado El Corán y la Biblia. El Corán y la Biblia. ¿Por qué es importante que el mundo religioso de hoy debamos comprender el tema acerca del Corán? Porque hay muchas creencias que su mente está tapada respecto a la verdad. El Corán y la Biblia es el tema, ¿no? El Corán y la Biblia. Ahora bien, ¿reconoce el Corán a Jesús como el Hijo de Dios? Vamos a ver, ¿qué es lo que creen los islamitas, los islámicos, acerca de Jesús? ¿Creen ustedes que ellos aceptan a Jesús como el Hijo de Dios? Vamos a ver lo que dice el Corán, que es muy importante. Y lo más maravilloso, que vamos a leer el Corán y vamos a leer la Biblia. Y en primer lugar vamos a ver dos párrafos del Corán. Dice aquí, su libro es Shura. Shura 112 del 3 al 4. Dice allí sobre el Corán: no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie que se le enseñe.
Sí, y no hay nadie que se le asemeje. Ahora bien, el Corán dice que no hay nadie que engendre ni que fue engendrado, y no hay nadie que se asemeje a él. Vamos a seguir mirando lo que dice el Corán. Shura 4:171 dice el otro párrafo: por cierto, Alá es la única divinidad glorificada, sea inadmisible que tenga un hijo, o él pertenece cuando hay en los cielos y la tierra es suficiente. Alá como protector. Ahora miren esto. Esto dice el Corán. Y la gente cree mucho en esto. Pero yo no me quedo con lo que dice el Corán. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. El Corán dice en su primer libro: no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie que sea semejante. Ahora, vamos a la Biblia. O sea, La Biblia dice, o sea, según ellos dicen que Alá no ha engendrado a ningún hijo. En otras palabras, y que con Alá únicamente es suficiente, que no se necesita de nadie más. correcto. Claro, inclusive, si no estoy mal, creo que hubo en una época en Estambul hubo alguien que sí andaba, o sea, pero hace siglos atrás, o sea, alguien se atrevió a decir que Jesús era mayor que el profeta Mahoma, que es el que creen ellos, el que escribió el Corán. Entonces esa persona fue ejecutada solamente por haber dicho eso. Porque según ellos Jesús solamente es solo fue un profeta. Y dicen que ni siquiera murió en la cruz, sino que engañó a las personas y él vivió tranquilamente en otro lugar. Interesante. Pero miren lo que la Biblia dice. Ahora dice, compare con la Biblia. El primer texto dice, hay un texto que siempre lo repito, el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice allí: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Corán dice que nadie engendró a nadie. En otras palabras, que con él es suficiente para que el hombre o el mundo sea salvo. Pero la santa y noble palabra de Yahweh dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún Mateo 3, 17. Entonces, Mateo 3, 17. Dice la palabra de Dios: y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahora, aquí dice: he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. O complacencia también. O complacencia. Otras versiones dice: mi Hijo, el cual me deleito. Ahora, aquí dice que el Hijo de Dios, el Dios Padre, se sintió complacido en tener su Hijo. Cuando el Corán dice otra cosa, y hay muchas personas llamadas cristianas, llamadas seguidoras del pueblo del Señor, que creen mucho, veneran el Corán,
que creen que el Corán es bonito y que las cosas que enseña el Corán son buenas. Pero vamos a ver más adelante la perversidad en la que creen aquellas personas. Ahora bien, dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso del 5 al 6. Hebreos 1 del 5 al 6. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Yahweh. Adórenle todos los ángeles de Yahweh. Dios el Padre autoriza a los ángeles del Señor que le adoren todo. Ahora, la pregunta es: ¿a cuál de sus hijos o a cuál de sus ángeles le dijo adoren en todo? A ningún ángel, a su hijo le dijo. A su hijo. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Por qué el hijo? Porque el hijo es el meollo, el centro de la salvación, para salvar a la humanidad. Ahí dice en el verso 6 del mismo capítulo, Hebreos capítulo 1, el verso 6 dice así: otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, hablando del hijo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ajá. O de Yahweh. Claro. Adórenle O todos sea, el los Padre ángeles. mismo autorizó a que todos los seres creados le adoren al Hijo. Al hijo. Así es. Al hijo. Al hijo se le debe adorar. Por eso él Al le hijo. está explicando que él es nuestro abogado y por medio de su hijo llegaremos a él. Claro, y en cambio el Corán ya se dice otra cosa, que no se necesita eso, que cada uno de nosotros con Alá, que es suficiente, no se puede, no es necesario nada más. Claro. Ahora, miren lo que dice aquí. Hay un punto, lo bueno que está todo explicado. Dice aquí, nota, el Corán niega categóricamente la filiación divina de Cristo, mientras que la Biblia presenta esta verdad como el corazón del Evangelio. A ver, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? La palabra de Dios. Su hijo Yahushua, porque él vino a morir por nosotros. Ahora, negar que Jesús es el Hijo de Dios equivale, según Escritura, a negar al Padre. A ver, yo les voy a pedir que me ayuden allí. Primera de Juan 2, 22 al 23. Y vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2, 22 al 23. El primero que tiene me ayuda, por favor. Y vamos a ver. Del 22 al 23. Sí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ajá, qué interesante. Ahora entiendo por qué muchos llamados cristianos rechazan la Biblia, rechazan el espíritu de profecía y creen al engañador, al mentiroso. Ahora, miren eso. Hay una pregunta más que dice aquí. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres según el Islam y la Biblia? Según el Islam y la Biblia. No, lo que dice el Corán es otra cosa. Leo la pregunta. En la Biblia dice así.
Pero la pregunta dice, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres según el Islam y la Biblia? Según el Islam. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Compare con la Biblia. Vamos a ver primeramente lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Aquí primeramente dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí. Jesucristo, hombre. Lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, Hebreos, aquí también tenemos algo. Hebreos, capítulo 7, verso 25. El libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25. Mire lo que dice. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién podemos ser salvos? Por Yahushua. ¿Por el Islam o por el Hijo de Dios? Él es el que intercede por nosotros. Ahora, mire lo que dice. Nota, el Corán niega un mediador personal y perpetuo entre Dios y el ser humano. La Biblia, en cambio, enseña que Cristo es el único intercesor ante el Padre. ¿No? Cristo es el único intercesor ante el Padre. Por lo tanto, aquí habla del Padre y el Hijo. Ahora, el Corán, ¿qué dice? Que nadie puede engendrar, que hay uno solo simplemente que puede salvar, y en fin, uno solo. Ahora, mire lo que dice aquí la pregunta. ¿Murió Jesús en la cruz según el Islam? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen los que creen en el Islam? ¿Que Jesús murió en la cruz o qué pasó con él? Vamos a ver lo que dice. Dice que murió colgado, no ha muerto crucificado, dice otros. No. El Corán dice así, Ashure 4:157. Dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron, ni le crucificaron, sino que se le hizo confundir con otros a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tiene duda al respecto, no tiene conocimiento certero, sino que sigue suposiciones y ciertamente no lo mataron. O sea que, ¿qué dice aquí el Corán? Él no ha muerto. Que no ha muerto, que fue otra persona. Entonces, dígame, ¿cómo puedo creer en el Corán cuando niegan, en otras palabras, la divinidad de Dios? Niegan que Jesucristo no murió cuando la Biblia lo enseña. Por ejemplo, San Juan 3:16. Y lo tenemos como un texto clave. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora,
Compare con la Biblia. Compare con la Biblia. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, 50 al 54. Mire lo que dice allí. 50 al 54. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron: verdaderamente este era el ¿quién? Hijo de Dios. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bien. Este era el Hijo de Dios. Apreciados amigos, hermanos, si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, ¿por qué entonces hubo una gran oscuridad? ¿Por qué hubo entonces un gran movimiento en aquel momento? ¿Qué es lo que el Corán está desmintiendo y creyendo en fábulas que ellos creen? Ahora, depende de cada uno nuestra vida espiritual. Si nosotros, la Biblia claramente dice, si creemos en el Padre, creemos en el Hijo. El que niega al Padre, niega también al Hijo. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 6. 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 6. Mire lo que dice. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que fue visto por Cefas, y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Miren esto. Qué importante. Ahora, hermanos, ¿por qué la venida de Yahoshua no la vemos que está cerca? No sentimos que la venida de Jesús es eminente a la tierra, porque nuestras mentes están confundidas con preconceptos del hombre. Y eso es lo que el enemigo está trabajando duro para apartarnos de la verdadera creencia de nuestro Dios y que creamos en fábula. Por eso tiene el Corán y otras cosas más. Ahora, dice aquí, nota, el Corán niega la muerte de Jesús, que es el evangelio central del plan de redención. Según la Biblia, sin la cruz no hay evangelio ni salvación. Gálatas 6:4, ¿qué es lo que dice entonces? ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:14? Gálatas 6:14. Vamos a ver, ayúdeme por favor. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme
sino es en la cruz de nuestro Señor Yahoshua, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Ajá, pero hay más todavía allí. Ese es el 14. Ajá. ¿Dónde esta versión es versión católica, jerusalénsima? Claro. Vamos a ver el... Gálatas 6:14. Lee tu, Carlos, ¿qué tal? 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Ajá. En esta Biblia, en esta versión de acá, Reina Valera Gómez dice así: más lejos está de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por cual el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Sigue diciendo el 15, porque en Cristo Jesús ni la crucifixión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Hasta aquí vamos viendo. ¿Qué es lo que vale más? Una nueva criatura. ¿Por qué? El hombre viejo pasó. Ahora, en Yahshua HaMashiach somos hechos nuevos. Somos nueva criatura. Quiere decir que el cambio, el ser humano, la vida antigua la dejó y ahora tenemos una vida nueva. Porque Él quiere un cambio para cada uno de nosotros. Y lo estaba mirando. Miren, el verso 16 dice: y a todos los que anunciaren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Paz sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué importante. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas son cartas paulinas. Esta es palabra de Pablo. Él dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús. Llevo impregnado ese sufrimiento, pero a través de ese sufrimiento Jesucristo me ha cambiado. Jesucristo me ha transformado. Apreciados y distinguidos hermanos, por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que de antes lo viví en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿por qué también nosotros no decimos las mismas palabras que Pablo pronuncia? Qué importante. Ahora, el verso 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Espíritu, amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Ahora bien, como estamos hablando del dilema, el Corán y la Biblia, aquí hay otra pregunta más. ¿Quién es el Espíritu Santo según el Islam y la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo según el Islam? Miren la barbaridad que dice el Islam acerca del Espíritu Santo. Dice aquí, Shura 16:102, diles: el Espíritu Santo
el ángel Gabriel lo ha revelado por orden de su Señor con la verdad para afirmar a los creyentes y como guía habría para quienes se someten a Alá. Como guía habrían para ellos aquellos que se someten a Alá. Apreciados hermanos, ¿a quién el hombre debe someterse ahora? ¿Debería someterse a Alá o someterse a Yahoshua, el Hijo de Dios? Nosotros debemos someternos a Yahoshua, el Hijo de Dios, mas no a Alá. Alá es un Dios falso. Es un Dios falso, que la Biblia no lo representa. Ahora bien, miren esto. Nota, en el Islam, el Espíritu Santo se identifica comúnmente como el ángel Gabriel. Imagínense. Ahora, ¿qué falla tan grande cuando nosotros decimos, ay, es que el Islam es bonito? El Islam es cosas románticas. Ya van a ver lo que presenta el Islam, lo que hace el ser humano. ¿Qué hacían estos hombres perversos? Compare con la Biblia. Vamos a ver. Comparamos la Biblia. Y la Biblia dice, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. 2 de Corintios 3, 17. Dice allí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué dice? Que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? El mismo Espíritu de Cristo. Qué importante. Gálatas capítulo 4, verso 6. También defiende esta gran verdad. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. ¿Cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Lo voy a repetir otra vez, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo. ¿Envió a quién? Al Espíritu de su Hijo, a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Ahora, aplicación a la vida. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Si ven que eso no es la tercera persona, como enseñan los trinitarios. Apreciados hermanos, jamás estamos equivocados en esto. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ahora bien, ahora sí vamos a ver lo feo. Sí, aquí hay algo, por ejemplo, lo tengo aquí de cómo se escribió justamente el Corán. Vamos a ver, Y aquí ¿cómo se escribió el Corán? justamente que fue escrito alrededor del año 610 después de Cristo. O sea, y la historia cuenta que Mahoma estaba en una cueva cerca de lo que hoy en la actualidad es la Meca. O sea, que es donde, porque ellos creen en su religión que hay que ir por lo menos una vez en la vida a hacer una peregrinación a una mezquita que ellos tienen donde hay una piedra negra. No sé si has visto sale un cuadro así negro grande y que la gente va ahí, da algunas vueltas alrededor. ¿Cuántas vueltas allí? Sí. Justamente cerca de ese lugar dice que él estaba meditando en una cueva. O sea, meditando ahí, y que en ese momento se le aparece supuestamente el ángel Gabriel. Y que prácticamente lo obliga de una manera violenta a que lea unos escritos que él le traía. Y entonces él no sabía leer, y como no sabía leer, igual el ángel le exigía que leyera. Igual dice que al final supuestamente leyó esos escritos, pero aquí, según lo que él mismo dice, él salió, dice ahí, aterrorizado después de haber visto eso. Y luego de esas 3 apariciones que él quedó así asustado, él le contó eso a una de las tantas esposas que tuvo,
le contó eso y que de ahí fue que él comenzó a memorizar el Corán y hacía que otras personas escribieran. Y así fue como se formó el Corán que está hoy en la actualidad. Interesante, ¿no? Y vamos a ver algo importante que también tenemos aquí. Gracias por aquella acotación. Muy importante. Vamos a ver qué hace el Corán. Vamos a ver la parte de la poligamia y pederastía. Poligamia y pederastía. Vamos a ver cuántas esposas tuvo Mahoma. Vamos a ver cuántas esposas tuvo Mahoma. Así que voy a hablar algo claro antes de dar esta lectura. Hay muchos llamados cristianos y hay muchos que aún pronuncian el nombre de nuestro Padre Yahweh, que dicen que tener relaciones con una persona que se ame no es pecado. Y vamos a ver lo que es aquí la poligamia. Y justamente esto que practicaba Mahoma, están practicando muchos que se llaman cristianos. Mira lo que dice aquí. Según la tradición y diversos historiadores islámicos, Mahoma estuvo casado con alrededor de 11 mujeres. Mire Mahoma, casado. Estuvo casado con más o menos alrededor de 11 mujeres. Y eso no es todo. Entonces, hermano, antes de continuar, es importante que la persona que nos acercamos al Señor Jesús, nos acercamos porque queremos cambiar, nos acercamos porque queremos obedecer, no queremos seguir tradiciones de hombre, porque si quieren seguir tradiciones de hombre, vaya al mundo, vaya, únase con Mahoma y aprende muchas cosas. Ahora, siga diciendo, excluyendo concubinas, aunque algunas fuentes como Al-Tabrí mencionaron hasta 15 matrimonios. Hasta 15 matrimonios fuera de concubina. Esto es lo que hace este señor Mahoma. Ahora, miren bien. Aunque no todos consumados o simultáneamente, su primer matrimonio fue con Caijá bin Yablin, alrededor del año 595. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 595 después de Cristo. Ahí estuvo esto. Cuando él tenía unos 25 años y ella tenía entre 28 y 41 años. Este matrimonio duró aproximadamente 24 años, durante los cuales tuvieron varios hijos e hijas tras la muerte de Caitija en el año 619 después de Cristo. Esta fue la vida de Mahoma. Hermanos, y allí encontramos tantas perversidades. Por eso el Corán que te trae perversidad. ¿Cuáles tuvieron varios hijos e hijas tras la muerte de Caijá en el año de 619 después de Cristo? Contrajeron varios matrimonios posteriores con mujeres como Sadak bin Sak, Ansak bin Umar, Saibak bin Hasek, entre otros principales después de su Mirasín Medín. Ahora, miren esto. No fueron solamente 11 matrimonios, fueron más. Y eso fuera de las concubinas. Ahora, si hablamos de este famoso Mahoma, era un pervertido.
Era un pervertido. ¿Y por qué entonces podemos decir, cuántos cristianos, que el Corán es bueno? Y hay personas que malinterpretan también, que dicen que la Biblia dice que se puede tener, que los reyes tenían permitido tener varias mujeres siempre y cuando pudieran mantenerlas. Cuando la Biblia no dice eso, no vale, la Biblia condena eso. Y la Biblia ya deja más que claro por qué no se debe hacer eso. Porque eso trae consecuencias graves. Exacto. Por eso, ¿en qué países que utilizan 2, 3 mujeres de acuerdo a la plata que tengan? ¿Cómo se llaman los Todavía países? hoy en día los árabes hacen eso, algunos. Aunque hoy en día no es muy común, pero todavía se sigue haciendo eso. Se puede tener cuántas esposas. Pero Y- en la antigüedad eso trajo problemas. Por ejemplo, había en lo que hoy en la actualidad es Turquía, cuando antes era el Imperio Otomano, había esa costumbre. O sea, el sultán podía casarse con una, porque, o sea, inclusive en algunos lados se dice que estaba permitido tener hasta 4 esposas. Y eso sin contar las concubinas. Y eso por lo general acababa trayendo problemas, porque los hijos de la una y de la otra, a pesar de que eran medios hermanos, no se llevaban bien. Y terminaban matándose unos a otros. Terrible. Y otra cosa, que este perverso de Mahoma también permitía que los matrimonios fueran de 6 años, y 9 años de edad. Ya podían casarse, formar matrimonio. Imagínense qué perversidad tan grande. ¿Cómo es posible que un padre pueda dar permiso que su niña de 6 años pueda casarse? Todo esto enseña el Islam. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podemos creer en esto cuando vemos prácticamente que esto no es un matrimonio, sino que es un abuso, una violación? Eso es lo que decía ahí la pederastia. Claro, porque tremendo, tremendísimo. Ahora bien, dice, ¿cuál es el matrimonio original según la Biblia? Vamos a ver cuál es el matrimonio original según la Biblia. Génesis capítulo 2, 24. Capítulo 2, verso 24. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Génesis capítulo 2, verso 24. La palabra de Dios responde y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y será una sola carne. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que el hombre y la mujer se apartará el uno del otro, o sea, la mujer de sus padres, el joven de sus padres, y se unirán los dos, y los dos serán una sola carne. Se casarán. Ahora, no solamente tenemos ese texto, tenemos Mateo 19, del 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto es lo que la Biblia dice, mas no lo que dice el perverso de Mahoma, mas no lo que dice el Islam, porque la Biblia es clara respecto a un matrimonio. Entonces ahora están obedeciendo a Mahoma. Hay muchos que obedecen a Mahoma, muchos. Por eso hay la separación. Sí, tremendo. Ahora, vamos a ver este punto de las famosas Guerra Santa. Guerra Santa. ¿Cuál fue la carrera militar de Mahoma?
Si vemos lo que enseña el Corán, hermanos, vemos cosas perversas. Y lo que Mahoma dice, lo que el Corán enseña, por eso ustedes pueden ver esos países de allá, solo pasan en guerra, peleando, luchando. Mira lo que dice. Y entre ellos mismos, no solamente con naciones extranjeras, sino que entre ellos solitos se pasan ahí siempre. Entre ellos pelean. mismos, dándose plomo, dándose bala. Y creen que eso es bueno. Eso no fue lo que Dios dejó. Dice, durante los 10 años desde su emigración al Medio Oriente, a Mediana, del año 622 al 632 después de Cristo, se acomodaron entre el año de 880 a 100 campamentos. Miren esto, de 80 campamentos a 100. Si hacían campamentos, ¿para qué? Para guerrear, para pelear, para atacarse entre ellos. Entonces, aquí no había paz. Aquí no había paz. Aquí había desorden. Y yo les digo una cosa. Esa religión se extendió más por guerra que por convicción de las personas. Era por conveniencia. Exacto. ¿Saben lo que hacían? Si la gente, porque ahí lo estudié un poco, si la gente aceptaba el Corán, aceptaba la creencia de ellos y renunciaban a lo que ellos creían, se quedaban, les dejaban vivos, no los mataban. Pero si no aceptaban lo que ellos estaban exponiendo, eran muertos. Y déjenme decirles, queridos hermanos, eso es lo mismo que están preparando en la Agenda 2030. Es lo que está preparando Roma, preparando para que haya una sola iglesia. ¿Te sometes a aquello o simplemente vas a morir? O sea, la cosa era que ellos en algunos casos sí permitían que la gente mantuviera sus religiones. Por ejemplo, porque sí llegaron a dominar territorios cristianos. Sí le permitían a la gente que tuviera la religión que ellos quisieran, pero tenían que pagar más impuestos. O sea, podían vivir ahí tranquilamente en los territorios que ellos habían conquistado, pero si querían ser cristianos tenían que pagar impuestos. Y para ocupar cargos en el gobierno ahí sí tenía que convertirse. O sea, si quería hacerse rico y prosperar, tenía que convertirse, si no, no podía. Si no, muera. Imagínense, ¿acaso que esto es lo que enseña el Señor? Claro que no. Vamos a continuar. La Biblia aprueba de la violencia como medio para convertir a los infieles. Ay, ay, ay. Vamos a ver el libro de Mateo 5, 43 al 48. Moisés. Mateo capítulo 5, 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Dice la palabra de nuestro Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque el que hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también así los publicanos
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, jamás el Señor vino. El que te odia, mátalo. El que no cree en lo que yo digo, mátalo. No, eso se inventaron ellos. Esos gente que viven en guerra. ¿Y por qué también no decimos también el Papa? Porque él también está metido en esto. Los que no aceptan el evangelio que ellos están formando, van a ser torturados, van a ser quitadas sus vidas. Ahora, una revelación posterior. El corazón enseña que este mismo es la última revelación. Esto enseña el Corán. Ashura 5:3. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros, he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. He dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Apunten esto. No es casualidad. Miren, no es casualidad que así como el Islam quiere poner su religión como la única religión verdadera, ¿quién es otro que quiere hacer lo mismo? ¿No es el Papa? ¿No es el que va a imponer? Escuchen bien, por ahora tenemos la libertad de expresión, pero el día de mañana tendremos la imposición que el Vaticano nos va a poner. Obedeces, obedeces. ¿Crees o crees? Ahora, nota, el Corán fue escrito 600 años después de Cristo. Y aunque fue escrito 600 años después de Cristo, ellos quieren tomar la delantera. Y quieren imponer lo que ellos dicen. ¿Habría una revelación posterior según la Biblia? Vamos a ver. ¿Habría una revelación posterior según la Biblia? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, 18 al 19. Vamos a ver lo que dice ¿La anterior qué era? la Biblia. No, la otra era del Corán. Ah, ya. Apocalipsis 22, 18 al 19. La santa y noble palabra de Dios responde y dice así: porque yo testifico a cualquiera que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadiría sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en estos libros. ¿Qué sucederá con aquellos que escribieron el Corán, que aumentan? También se les quitará. Y no solamente aquellos que predican el Corán, aquellos que predicamos la misma Biblia que estamos predicando ahora. Hay muchas personas que aumentamos y quitamos. Entendemos la Biblia a nuestra conveniencia. Hermanos, la Biblia no es de entenderla a nuestra conveniencia, porque la Biblia no tiene otro intérprete, sino que tiene su propia interpretación. ¿No? Ahora bien, Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os halléis traspasado
del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicara algún otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué nos quiere decir? Que se debe predicar el evangelio de la Biblia, mas no el libro del Corán, otro evangelio a conveniencia para pervertir. El mensaje de la Biblia es un mensaje de transformación, es un mensaje de cambio, es un mensaje de transformación, donde si usted y yo leemos la Biblia, estudiamos los temas y no cambiamos, ese ya no es problema de Dios, ese es problema de usted y problema mío. Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje de advertencia, es un mensaje de cambio. Ahora, apreciados hermanos, el mundo está viviendo en épocas difíciles. Y Dios permite que pasen muchas cosas, pero no porque nos odia, porque nos ama, para que la gente vuelva a reflexione que hay un Dios que lo ama y que permite cosas feas que pasen en la tierra para que el hombre se arrepienta, deje las cosas malas y busque a Dios. Muchas de las veces decimos, ¿por qué Dios permite que hayan terremotos? ¿Por qué Dios permite que hayan inundaciones? ¿Por qué Dios permite que hayan calamidades, pandemias? En fin, ¿por qué permite que hayan crímenes? Porque la gente tiene el corazón demasiado duro. La gente no quiere volver a Dios. Dios en su infinito amor permite que todas estas cosas sucedan para que el hombre se arrepienta, el hombre camine y busque a Dios. Hay un grito desesperado de Dios. Un grito desesperado, porque Él no quiere que la humanidad se pierda. Pero el hombre tiene un corazón tan duro que no quiere entender. Apreciados hermanos y hermanas, amigas, que el Padre no permita con tanta gente, con tanto conocimiento, y que nos perdamos. Hermanos, amigos, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Porque con tanto conocimiento tenemos un corazón duro. El enemigo manipula tu corazón. El enemigo manipula tu mente para que se entorpezca y no entienda el plan de salvación. Por eso Dios está permitiendo tantas cosas duras para que el hombre busque a Dios. Yo puedo decir en esta mañana, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús está llamando a cada uno de nosotros. Aún la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aplicación a la vida. El Islam afirma que el Corán es la revelación final y perfecta de Dios. Reemplazando la Biblia advierte contra añadir o quitar a su mensaje, afirmando que su revelación es completa y definitiva. Miren esto, el Corán dice que eso es el medio, pero la Biblia dice que esta es la forma correcta, el plan. En otras palabras, el plan estratégico que Dios eligió para poder salvar a la humanidad. La Biblia, y tan solo la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso Jesús o el mismo Dios nos habla por medio de la Biblia.
Y yo puedo decirle como ser pecador en esta mañana, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en las provocaciones. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Como conclusión, la Biblia enseña que Jesucristo es el centro del plan de salvación, el Hijo unigénito de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, que su muerte y resurrección son esenciales para la redención. El Islam niega cada uno de estos puntos fundamentales. Por tanto, aún el Islam reconoce ciertos elementos del cristianismo, lo hace distorsionado completamente. Miren, lo ha distorsionado completamente. La verdad revela en la Escritura. La verdad está revelada en la Escritura, y tan solo la Escritura, que es la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres sabiduría? Pidámosle a Dios. Queremos entender profecía, queremos entender el plan de salvación. Lo tenemos en la Biblia, mas no en el Corán. El Corán te destruye, el Corán te confunde, pero la Biblia te prepara para esta vida y la eternidad. Apreciados hermanos, que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Es mi deseo y mi oración, que el Padre de la Gloria pueda bendecirte en esta mañana. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre. Padre mío, limpia mi mente y mi corazón una vez más, para no solamente ser portavoz, sino portestandarte de tu verdad. Limpia mi mente y mi corazón para siempre poder predicar tu palabra y tan solo tu palabra, y no poder alejarnos de tu verdad. Humíllanos más cada día. Reconoce, Padre, ayúdanos a reconocer que muchas de las veces tenemos tanto orgullo y no queremos doblegar ese orgullo. Doblega el orgullo para que el poder que viene del cielo pueda transformar nuestras vidas, nuestras mentes, y así poder llamarnos hijos tuyos. Padre de la gloria, bendice a cada persona que esté estudiando, esté escuchando tu palabra, y que este mensaje sea un mensaje de vida para vida eterna. Que solo entendamos que solamente al estudiar la Biblia es la verdad. Como dice San Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Una bendición para todos aquellos que están escuchando tu palabra. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Se le agradece a cada uno de nuestros amigos y hermanos que han escuchado la palabra de Dios, y nos volvemos a conectar este sábado a las 9 de la mañana. Que Dios pueda bendecirnos. Que la paz de Dios permanezca por hoy y siempre. Bendiciones. Shabbat Shalom.